sea, esta semana pues quiero que más que todo que las personas que están aquí presentes y que estén escuchando la videoclase, si en algún caso pues deben algo de las semanas anteriores, pues las vayan enviando. Recuerden que yo por el grupo de WhatsApp les digo, cuando me preguntan, profe, yo le debo tal cosa, ¿se lo puedo entregar? Yo les digo a usted, sí, y se lo dije la semana pasada, ustedes, lo que ustedes me deban, ustedes me lo pueden ir entregando para que se vayan colocando el día. Lo que no, es que yo no les voy a colocar una nota por encima, por una nota encima de 4. También recordarles nuevamente que recuerden que desde que nosotros empezamos esta virtualidad, yo les manifesté a ustedes que yo tengo un canal de YouTube y en ese canal de YouTube yo tengo las clases subidas, cargadas para ustedes de sexto y para el grado décimo. Que si cualquier cosa, usted me puede preguntar a mí, si es alguna pregunta, una pregunta directa de algo, pero ustedes recuerden que las videoclases, aparte que las tenemos aquí, ustedes pueden dirigirse a YouTube, porque en YouTube usted puede revisarlas. Recuerden que en YouTube está la clase, hay unas clases extensas, hay unas clases de más de 20, 30 minutos, que es la clase completa. Pero hay otras clases, hay unas clases resumidas que yo subo solamente por ahí de 3 o 5 minutos, donde solamente les explico la actividad que ustedes van a hacer, ¿verdad? Cuando ustedes a mí me escriben a mí por WhatsApp y me dicen, profe, mire, lo que pasa es que muchos me dicen, profe, yo no entendí lo que usted estaba explicando o no le pusieron atención. Yo automáticamente lo que hacía era hacerle un video de manera lenta y pausada donde le iba mostrando cómo iba a hacer la actividad de eso, ¿oyeron? Para que cualquier cosa, como les digo, como inicié diciéndole, esta semana no me van a hacer, no les voy a entregar ninguna actividad por hacer de esta semana, para que sí puedan colocarse al día conmigo, descansen un poco, tengan una relativa vacación de esta semana y puedan colocarse al día con las cosas que tengan de otras cosas de su asignatura, ¿oyeron? Para que tengan eso presente. Y pues quiero empezar también manifestando de lo siguiente. Nosotros conmigo estamos en la séptima semana. Estamos en la séptima semana de Ciencias Sociales. Lo que quiere decir esto, lo que quiere decir que nosotros hace 3 semanas, contando con estas 4, recuerden que yo, y lo que siempre les repito, les entregué una guía. Esa guía extensa de 17 páginas. Con esa guía, yo les manifesté la semana pasada y les he dicho todas las semanas que trabajaríamos con ella. ¿Cómo se llama el canal? Kevin Layton. El canal se llama así, Zair Urbano. Ustedes colocan en YouTube, ustedes colocan mi nombre, colocan así, en mi nombre y en primer apellido, primer nombre y primer apellido y les aparece. Ustedes colocan Zair Ubarne y ya les aparece. Automáticamente les aparece el canal de YouTube. Lo de esta semana, ojo, lo que voy a explicar esta semana es posible que no lo vaya a subir al canal de YouTube porque son cosas que hoy voy a tomar más que todo, voy a irme más que todo a la parte explicativa, más que todo básica. Por eso les digo, esta semana no me van a entregar nada. Esta semana no les voy a dejar actividad, solamente por las que los que deban de semanas anteriores puedan hacer la entrega y puedan colocarse al día, oyeron, para que tengan esta semana de reposo. La guía que nosotros hemos estado trabajando, que tenemos una guía con esta la 4ª semana, una guía de 17 páginas, con esa guía vamos a seguir trabajando. Recuerden que las 2 primeras semanas trabajamos con esa guía. Recuerden que con esa guía que yo les entregué, les dije que íbamos a trabajar como 3 semanas, o sea que vamos a seguir trabajando. La próxima semana vamos a seguir trabajando con esa guía, solamente que con esa guía para esta fecha de hoy, les quiero hacer la recomendación de lo siguiente. Ustedes recuerdan que yo la semana pasada no les dije por videoclase, pero sí les envié por el grupo de WhatsApp. Recuerden que yo les envié a ustedes un audio. Yo les envié a ustedes un audio donde habla sobre las primeras civilizaciones, donde está un podcast de Diana Uribe. Los que no han escuchado ese podcast de Diana Uribe, tómense el tiempo, creo que es como de 10 o 20 minutos nomás. O sea, ese podcast de Diana Uribe, tráiganlo para esta semana, que no van a tener ninguna actividad por entregarme, y escúchenlo para que amplíen un poco cómo fue el proceso de las primeras civilizaciones que aparecieron en la humanidad. Ahora sí, pues comienzo. Bueno, vamos un poco más al contenido. Ustedes aquí ven en pantalla, este mapa ustedes lo han visto, lo han dibujado, lo han hecho de manera creativa desde sus casas, y ustedes aquí encuentran un mapa mundi donde ustedes ubican cada uno de los continentes del planeta
de este planeta Tierra, ¿verdad? Pero básicamente yo siempre les he dicho a ustedes, recuerden que en los primeros procesos de las civilizaciones solamente se conocía que existía solo una placa continental, o sea que solamente existía esta parte del mundo: África, Europa, Asia y Oceanía. O sea que en todo este proceso aquí se fue dando para la historia del Occidente, o sea, para el mundo. Nosotros pertenecemos al mundo. Recuerden que les dije a ustedes cuando le estábamos en clase, les decía, recuerden que ustedes y yo somos del mundo de Occidente. ¿Por qué del mundo occidente? Porque fueron los españoles, recuerden esto siempre, recuerden que fueron los españoles, península ibérica, fueron los españoles quienes hicieron el descubrimiento de América, o la colonización del Nuevo Mundo. O sea, como este mundo, como todo esto aquí es occidente, todo esto aquí es occidente, todo este mundo aquí es occidente, fueron ellos los que vinieron a colonizar el nuevo continente. En este nuevo continente, más adelante, cuando estén por allá en octavo y noveno, le van a hablar de esto, cuáles eran las primeras sociedades, las primeras civilizaciones que aparecieron en este nuevo continente que nosotros vivimos, que le llamamos América, ¿verdad? Aquí estaban quienes, los piel roja, acá en Estados, por ejemplo, piel roja, acá en Estados Unidos, en Norteamérica, incas, mayas, aztecas, por todo este proceso, para irles adelantando un poco, para que tengan un poco para que sepan un poquito más. Pero vamos a regresar nuevamente acá. Tenemos... Ok, Juan Gutiérrez, recuerda que si yo te escribí listo, calificado, quiere decir que ya te coloqué la nota ya en mi tablilla de valoraciones de las notas. Si no, me escribe, profe, mira, hágame el favor para que me revise otra vez, ¿oyeron? Porque recuerden que a veces, a veces ustedes me envían las cosas y como tengo tantos mensajes y yo me voy, yo cuando estoy en el WhatsApp, yo reviso hasta abajo, pero de pronto hay unos mensajes que están muy abajo y a veces no los califico ya. Si les escribí listo, calificado, no me escriban porque ya les califiqué, les puse la nota de valoración en la tabla para que no me llenen la mensajería de WhatsApp. Si no les he escrito listo, calificado, me escriben, profe, por favor, revíseme. Y listo, yo les cojo y les reviso para que no me llenen la mensajería, porque a veces les califico y también cogen y me preguntan, profe, revíseme otra vez, pero si ya les escribí listo, calificado. Listo, continúo. Estefanía, listo, correcto. Sí, yo creo que yo te califiqué. Recuerden que las cosas ahora, yo les dije la semana pasada que ahora cuando empecemos a hacer actividades nuevamente la próxima semana, recuerden que lo que yo les extendí la fecha, ya no van a ser de hoy martes a sábado, no, ahora van a ser de martes a martes, o sea, de semana a semana, o sea, de clase a clase van a hacer las entregas ahora para que ustedes tengan mucho tiempo y no haya excusa de que ustedes me tengan que entregar. Oyeron, ahora para todos, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, hasta para el 10-2 con el que yo trabajo, las entregas van a ser así, de clase a clase. O sea, hoy martes de esta semana hasta el martes de la próxima semana. Si dejamos actividades, recuerden que esta semana no vamos a dejar actividades, solamente algo explicativo. Retomo. Listo, ustedes hicieron este mapa cartográfico lo han hecho por 2 semanas, África, Europa y Asia. Con esto ustedes me hicieron lo siguiente, ustedes lo que hicieron fue ubicar, aquí está, sí, ubicar las primeras civilizaciones que aparecieron en la humanidad. Pasa y acontece que en las primeras civilizaciones que aparecieron en la humanidad, no solamente fueron las de Mesopotamia, Grecia o Egipcio, China e India, no fueron las únicas que aparecieron en la humanidad, sino que también aparecieron otras civilizaciones como la japonesa, la fenicia y la hebrea, que le dieron una importancia en el sistema de escritura que apareció en la humanidad. O sea, nosotros, por ejemplo, estas que están aquí, nosotros no las hemos trabajado. Estas que le estoy colocando en negrilla. Solamente hemos trabajado estas que están aquí. Porque digamos que son las más importantes o son las que más se han escuchado o las que más se hablan en la humanidad. Más que todo la de Mesopotamia
egipcia o china, perdón, egipcia o griega y china. Porque recuerden que China hace parte de ¿qué? De la civilización de Oriente. Igualmente que la hindú. Listo, voy a retomar acá. Bueno, mira, aquí tenemos una imagen un poco para que se vayan dando cuenta de lo que hemos trabajado anteriormente, lo que tiene que ver con la prehistoria, el momento del paleolítico. Miren esta imagen, miren la imagen del paleolítico. Siempre, miren que las primeras tribus, las primeras personas que aparecieron en la humanidad fueron ubicándose donde cerca de los ríos. ¿Para qué? Para poder cazar, para poder pescar. Miren que de aquí decía cazadores y recolectores, lo que siempre le he dicho. Utilizaban la piedra tallada en el paleolítico. Después pasamos al neolítico. Miren el neolítico. Ya en el neolítico aparece que la agricultura, la ganadería, el comercio. Ya domestican, miren, ya se dan cuenta. Ustedes miren esta particularidad. Miren, por ejemplo, miren esta imagen. En esta imagen solamente ustedes ven que plantas, roca, cerca de los ríos, la pesca. Pero ya ustedes en esta imagen del mesolítico, ustedes ya ubican que ya dominan el fuego, ya domestican animales, viven en viviendas, ya no tienen taparrabos, o sea, ya no están desnudos, sino que ya utilizan la piel, miren, utilizan la piel de los animales que cazan, domestican, ya tienen una vestimenta diferente y así. Eso apareció más que todo en el neolítico, porque una de las particulares del neolítico era eso, que ya no eran solamente cazadores y recolectores, sino que ya eran esas primeras sociedades de la civilización, ya estaban más que todo viviendo en viviendas. Ellos ya domesticaban el fuego, domesticaban los animales, podían cultivar, ya conocían la agricultura, ya tenían una división, porque a veces que ya hay una división, había una división del trabajo, ya cada quien podía ir, por ejemplo, a trabajar a las minas, a sacar metales. ¿Para qué? Para que esos metales, como ya existía el fuego, ya podían fundir cada uno de los metales. Mira, aquí lo dice aldeas sedentarias, aldeas sencillas, como cuando ustedes van a visitar a sus abuelos, así, de esa manera vivían. Desde hace muchísimos años se vivía todavía de esa misma manera. Después entramos al momento de la edad de los metales. Todavía estamos hablando de qué? Todavía estamos en un momento histórico que es la prehistoria, antes del inicio de la edad antigua. Cuando la edad antigua empieza con las primeras civilizaciones, que es la que ustedes han estado trabajando. Vieron, ya viven varias tribus, ya viven varias bandas, ya viven en unas poblaciones más extensas. Ahora sí, mira, aquí ustedes se van dando cuenta. Imagínense que aquí lo va diciendo: cobre, bronce y hierro. Cobre, bronce y hierro. Que era lo que yo les decía a ustedes, que una de las particularidades de los primeros metales fueron que fueron encontrando un metal que poco a poco fuera más fuerte, porque por eso yo les decía a ustedes, si ustedes cogen un pedazo de cobre y lo doblan, se va a doblar. Si ustedes cogen un pedazo de bronce, también se va a doblar, pero no con la misma facilidad del cobre. Pero si cogen un pedazo de hierro, también se dobla, pero no se va a partir. O sea, las primeras civilizaciones en ese momento del paso del neolítico a las primeras civilizaciones, recuerden que en las primeras civilizaciones ya ahora sí, ya empiezan las primeras confrontaciones. ¿Por qué empiezan esas primeras confrontaciones? Porque comienzan enseguida cada uno a ubicarse en territorios fértiles. Y esos territorios fértiles donde de la civilización de Mesopotamia, tengan en cuenta algo, que si existe, por ejemplo, la civilización de Mesopotamia, existe la civilización de
griega o egipcia y la India y China, dentro de esas mismas civilizaciones existían otras familias. Ya, para que de pronto te diga, pero profe, cuando yo busco en el mapa, me aparece que en Mesopotamia, en esa misma dentro de Mesopotamia, hay como otras 4 sociedades más, sí, o sea, eran grandes familias. Es como cuando, por ejemplo, ustedes son, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Aquí está, por ejemplo, la familia Muñoz, viven allá en una población de 30 personas, pero dentro de 500 metros vive, por ejemplo, la familia Cruz, y yo soy a la familia París, o sea, así, o sea, esas sociedades, esas primeras poblaciones grandes se fueron ubicando según a su familia y según a los que se fueron poco a poco adheriendo, agregando a ella, y tenían una jerarquización. Bueno, ustedes van observando aquí la imagen, se dan cuenta, ya buscaban, salían, la división del trabajo. Miren que ya había división del trabajo, cada quien, el pastoreo, recolectar leña, el fuego, mira, aquí utensilios para hacer fuego. Aquí el que hacía, ¿para qué? El que hacía para que el fuego no se fuera a apagar, para poder fundir el hierro. Mira, aquí un proceso aquí se ve fuego. Acá el que está moldeando el hierro. Casas de barro, casas de palma. Así mismo, miren. Si se dan cuenta de la particularidad más grande era, mire, ya aparece, miren, mineral de hierro. Está el mineral de hierro, la madera, el fuego. Y aquí se hago la particularidad de decirles lo siguiente. Aunque ustedes estén en su casa y ustedes a veces, por ejemplo, están en la casa y no, vamos a jugar el juego que está de moda. No sé, ¿cómo se llama? El juego que está de moda, que es Fortnite, o el otro, que esos que están de moda. Pero a veces hay otro juego, Free Fire, que también está de esos, Minecraft, pero Minecraft es viejo y así. Bueno, hay juegos también que ustedes pueden jugar y son muy educativos y son muy divertidos. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, un juego que se llama Edad de Imperio. Ustedes pueden buscar un juego que se llama, busquen, por ejemplo, miren así, cuando quieran, miren así, Parche, Minecraft. Son juegos que son para distractores, pero por ejemplo, si ustedes buscan un juego que se llama, así como les digo, se llama Edad de Imperio o Juana de Arcos, y esos juegos así, que yo sé que ustedes los miran y no se van a aburrir, porque son juegos que tratan de misiones que ustedes van construyendo civilizaciones. Revisen para que vean un juego que se llama Edad de Imperio. Bueno, aquí pasamos, ahora sí pasamos donde hablamos sobre que las primeras civilizaciones. Particulares de esas primeras civilizaciones: la agricultura en valles fluviales. Miren, aquí está. Si ustedes miran aquí, si ustedes, por ejemplo, miran aquí donde está ubicada una de las primeras civilizaciones, que aquí es la civilización que griega o egipcia. Aquí la civilización que la civilización de Mesopotamia. Acá la civilización de India y la civilización china. Y si ustedes les preguntan, bueno, ¿cuál fue ese valle fluvial o ese río en el cual se ubicaron cada una de esas sociedades? Por ejemplo, en el caso de la Grecia o egipcia, el valle del Nilo o cerca del río Nilo. Mesopotamia, Tigre y Éufrates, miren, y así. India, río de la India, y cada uno de los ríos de China. Que esa fue la particularidad de las primeras civilizaciones. Jerarquías sociales, ya había unas jerarquías sociales. ¿Por qué había unas jerarquías sociales? Porque ya no eran sociedades que vivían así dispersas, ya cada uno se fue jerarquizando según a sus familias. Cada quien fue tomando un rol en cada una de sus sociedades. Cuando aquí dice rey, dice sacerdote, funcionarios del pueblo, esclavos. Recuerden que los esclavos eran como que
esas personas que eran, no es que eran solamente, como siempre le imaginaron que ha tenido, que los esclavos eran unos negros, los negros africanos, traídos, no, no. En esos tiempos esos esclavos eran como que en esas batallas, en esas confrontaciones que se tenían, sometían a algunos pueblos y los sometían a ser esclavos a construcciones de a muchos de su infraestructura, de infraestructura fluvial, de acueductos. Recuerden cuando ustedes hicieron lo de la semana pasada, donde ustedes encontraban que cuáles eran los aportes los aportes de estas primeras civilizaciones en la humanidad, y se encontraban que algunos tenían la particularidad de que aportaron en ese proceso del proceso de la parte fluvial, cómo fueron creando los primeros acueductos. Los sacerdotes, que los sacerdotes en esos tiempos no eran como que el sacerdote que ustedes van a una iglesia y ven un cura, no, no. Porque una de las particularidades de estas primeras civilizaciones, una de las particularidades de la primera civilización, eran que ellos eran politeístas. ¿Tá? Ellos creían en varios dioses, no había un dios único. Ellos creían en varios dioses. A cada particularidad ellos le daban un nombre de Dios. Estaba el dios del sol, estaba el dios de la diosa de la fertilidad, estaba, por ejemplo, el dios del rayo. O sea, eso que a ustedes a veces les genera a veces curiosidad, porque dicen, ay, que ven esos nombres así míticos, ven esos nombres así que suenan bonitos, Cronos, el dios del tiempo, o cuando ustedes, por ejemplo, a veces han escuchado juegos, por ejemplo, el dios de la guerra, y eso, o sea, esos son cosas que sucedieron en estos tiempos de la humanidad. Primeros imperios, la civilización de India, Egipcia o Grecia, Mesopotamia y China, comenzaron ya a utilizar ¿qué? Ya había la pintura, ya había la escultura, la arquitectura. ¿Por qué había arquitectura? Porque cada una de esas civilizaciones fueron creando sus propias viviendas según a su idiosincrasia. Miren, por ejemplo, agricultura en el Valle del Nilo. O sea, aquí agricultura en el Valle del Nilo. Aquí estamos ubicados, ¿dónde? Estamos ubicados en la civilización ¿de qué? La civilización de egipcia o griega, para que no se dispersen y no se vayan pensando que otra es otra. Vean. Lo que en los campos de nuestros abuelos, cuando vamos a visitar a veces allá nuestros abuelos, cuando salimos al campo, lo mismo que se hacía hace muchísimos años se sigue haciendo actualmente. Como cuando ustedes a veces van, por ejemplo, viajando y ustedes ven que están cultivando arroz. Y ustedes ven que hay un momento donde ustedes cruzan, donde hay cultivos de arroz y ustedes ven una inundación, ven inundaciones donde cultivan el arroz. Pero después pasan unos meses después y ustedes se dan cuenta que eso, donde estaban cultivando el arroz ya no estaba inundado, ya era una parte que era algo seco. Igualmente eran estas primeras sociedades. Ellos utilizaban las subiendas de las fechas. Ellos ya sabían cuáles eran las fechas donde habían subienda de los ríos. ¿Para qué? Para poder cultivar sus alimentos. Bueno, mira, aquí van mirando un poco. Y esta imagen que ustedes siempre la han visto desde la semana pasada, lo que se conoce como la media luna fértil, ¿oyeron? La media luna fértil. ¿Por qué se llama media luna fértil? Porque aquí en esta media luna fértil fue donde las sociedades, las primeras civilizaciones se ubicaron porque eran territorios fértiles. Ya, cada una de estas primeras civilizaciones se ubicaron en la media luna fértil. ¿Para qué? Porque era una zona, valga la redundancia, cerca de los ríos y cerca de los mares, para poder cultivar, porque el descubrimiento más grande de estas primeras civilizaciones fue que la agricultura. La agricultura fue la herramienta fue el sistema económico más importante que en ese momento descubrieron las primeras civilizaciones. La agricultura. Después de descubrieron la agricultura, ellos ya se dieron cuenta que ya podían conservar, ellos ya podían conservar los primeros alimentos.
ya se daban cuenta que podían conservar los primeros alimentos y podían hacer que los trueques, ¿Para qué servían esos trueques? Para intercambiar alimentos con otras familias. Cada una de esas civilizaciones tenía una particularidad, que cada uno tenía un lenguaje, un idioma distinto, una forma de cultura distinta. Por eso ustedes ven que ustedes ven China tiene un calendario, o que China, que hace parte del mundo oriental, tiene un calendario muy distinto al mundo occidental. Recuerden, nosotros somos del mundo de Occidente. China es del mundo de Oriente. Por eso es una de las particularidades y uno de los aportes de la humanidad, de las primeras civilizaciones, podríamos decir eso, que para nosotros, como Occidente, tenemos un calendario muy distinto al calendario que tienen los chinos o en el mundo de Oriente. Es aquí donde yo les decía a ustedes, por ejemplo, yo les decía a ustedes aquí, miren esta imagen, ustedes aquí en esta imagen, si yo les pregunto a ustedes, ustedes dicen, en qué civilización se ubicaba en esta zona donde existía la civilización de Mesopotamia? Recuerden siempre que Mesopotamia significa ciudad entre ríos. ¿Cuáles ríos? El Tigris y el Éufrates. Profe, pero aquí dicen que la civilización sumeria, era lo que yo les decía a ustedes hace un rato, les decía, recuerden que aunque existen estas grandes civilizaciones, dentro de esas civilizaciones existían una familia o existían otras subcivilizaciones, o sea, que tenían unas cosas muy parecidas, culturalmente tenían unas cosas muy parecidas, que ellos como tenían unas cosas muy parecidas, pero cada quien quería tener poder. Cada quien quería tener poder, y como eran familias tan grandes, por ejemplo, si una familia, digamos un ejemplo, de 80, digamos 80 familias, y de pronto descubrían que a tantos kilómetros cerca de los ríos Tigris y Éufrates había una zona fértil donde también se podía nuevamente cultivar, donde había elementos para crear una nueva ubicación, donde podían crear una nueva población. Eso es lo que hacían. Y por eso ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que sumerios, ¿quién eran los sumerios? Era una civilización que estaba dentro de la civilización de Mesopotamia. Miren, seguimos, por ejemplo, con Mesopotamia, para no llevarlos acá y enredarlo. Por ejemplo, Mesopotamia, estaban los sumerios, estaban los acadios, el reino de Sargón, porque ya eran otras familias con un sistema jerárquico, con un sistema religioso, fuera de un solo. Recuerden tengan eso en cuenta. Cuando hablamos de religión, en las primeras civilizaciones no estamos hablando de un solo Dios, estamos hablando de varios dioses. Recuerden eso. Cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando más que todo que cómo ellos tomaban la cosmogonía, o sea, cómo ellos tomaban la cosmogonía, cómo ellos tomaban su cultura, cómo ellos tomaban el significado de mirar el cielo, de mirar las estrellas, de mirar las constelaciones, de mirar cuando ustedes dicen, pero ¿cómo hacen para que con las estrellas crean, por ejemplo, cada uno de los, cuál es Tauro, cuál es Piscis, cómo hacen eso para unir? O sea, ellos en esa oscuridad de la noche, en esas poblaciones, ellos miraban que cada una de esas constelaciones les da un significado, les da un momento para ellos decir, en esta fecha podemos cultivar, en esta fecha no podemos cultivar. Por eso esa es la cosmogonía. Era el sistema religioso de las primeras civilizaciones. Vayan observando aquí las imágenes. Recuerden que todavía estamos aunque ya empezamos la edad antigua, todavía estamos ubicados en la antes de Cristo, antes de la era cristiana. Hasta que cuando yo les pongo a ustedes un tema que diga, o el próximo año, cuando yo les pongo un tema que se llame sobre la edad, el Imperio Romano, cuando yo les comienzo a hablar a ustedes sobre el Imperio Romano,
ya ahí automáticamente, cuando yo les digo Imperio Romano, que todavía no vamos a darlo, ya ustedes ahí se van ubicando ustedes enseguida, que ya, ahora sí, es un momento histórico cuando ya cuando comienza a aparecer que el Mesías del catolicismo, que nosotros lo conocemos con el nombre de Jesús. ¿Ya? Pero por ahora no, por ahora todavía estamos ubicados donde en la edad, pero estamos ubicados todavía antes de Cristo, en el mundo de Occidente, Mesopotamia y egipcia, la civilización egipcia o la civilización griega. Y para el mundo de Oriente, la civilización de la India y la civilización china.